Amén. Les saludo a todos con la paz y el amor del Señor. Amén. Ezequiel capítulo 14 dice: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. 17. Y si yo trajere espada sobre la tierra y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. 19. Y si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Palabra del Señor. La gran tribulación viene del griego tilipsis, que es apretura, opresión y aflicción. La gran tribulación se menciona en el libro de Mateo capítulo 24 versículos 21, ¿no? Donde Jesús nos hace una mención de que después del arrebatamiento o el rapto viene un tiempo de la gran tribulación. Si me puede ayudar en el data, ahí está, dice, porque habrá entonces, lo decía Jesús, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ¿no? El tiempo de la gran tribulación dice que va a ser algo que nunca ha existido y que nunca va a volver a ver, porque va a ser algo tan eventual, pero que va a ser tan terrible de aquellos que son parte de la gran tribulación, ¿no? Entonces, dice la palabra que en la gran tribulación habrá un sufrimiento terrible. Entonces, en la gran tribulación dice que va a haber ese sufrir. Ahí es donde dice, ¿no? El lloro y el crujir de dientes, ¿no? Donde va a ser algo totalmente que como seres humanos quizá no vamos a poder soportar. A ver, ahorita, ¿cuántos tienen pruebas? ¿Cuántos están batallando? ¿Cuántos están pasando enfermedad? ¿Duele o no duele pasar ese tipo de pruebas? Hay momentos en que decimos, ay Señor, quiero morir, ¿sí o no? Apenas estamos pasando cualquier tipo de problemas en este tiempo, ya estamos deseando la muerte. Imagínense cuando sea la gran tribulación. Ni la muerte no va a haber, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿qué va a suceder antes de que la gran tribulación venga? Vamos a ir escudriñando un poquito, dice. ¿Qué va a suceder? Dice, Jesús mencionó las señales que pasarían antes de que llegue la gran tribulación. Mateo 24, del 1 al 20, menciona todas las cosas que van a acontecer antes, iglesia, antes de que venga la gran tribulación, no en la tribulación, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder antes de que la gran tribulación suceda? Dice, mirad que nadie los engañe. Es con lo primerito que entra Jesús. Estén atentos a que nadie los engañe de todas las cosas que el Señor nos ha hablado. Dice que en ese tiempo, antes de que suceda la gran tribulación, dice que van a venir muchos en su nombre diciendo, yo soy el Cristo. Pero eso es mentira, porque el Señor todavía no va a venir, ¿no? Dice, oirán de guerras y rumores de guerra. Se levantará, dice, nación contra nación y reino contra reino, ¿no? Dice, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y muchos de nosotros hemos sido testigos a través de las noticias, hemos escuchado que hay hambruna en otros lugares, hay sequía, no hay lluvias, no hay fruto para que puedan alimentarse, ¿no? Hemos escuchado de varios terremotos, de diferentes grados en diferentes lugares. Hasta el momento seguimos escuchando noticias totalmente terribles que están sucediendo en los diferentes lugares del mundo. Y eso es bien inevitable escucharlo, porque las noticias de todo lugar están informando lo que está sucediendo, ¿no?
Entonces dice que va a suceder todo esto. Y más adelante dice, y muchos que creen en Jesús y en el Evangelio, dice, que van a ser entregados a la tribulación, los van a matar y serán aborrecidos por causa de Cristo. Ahora, si bien estamos escuchando muchas cosas, rumores de guerra, que hay hambruna, pestilencia y muchas otras cosas, ¿qué va a pasar con los cristianos? Dice, los que creen en el Señor y viven el Evangelio, dice que van a ser entregados ¿a qué? A tribulación. No es la gran tribulación, sino un tiempo de sufrimiento, ¿no? Un tiempo de sufrir en esta tierra que estamos pasando. No es todavía la gran tribulación, sino que vamos a ser atribulados por diferentes pruebas, diferentes sucesos que van a acontecer a nuestras vidas por causa del nombre de Cristo. Amén. Y también dice la palabra del Señor que muchos los van a matar. Hay en otros lugares donde se predica el Evangelio y no es permitido. ¿Qué pasa? El que predica, lo matan. Lo matan a sangre fría, no tienen temor. ¿Por qué? Porque no quieren que la palabra se predique. Entonces muchos dicen que van a morir. Otros van a ser aborrecidos. ¿Por qué? No les va a gustar escuchar la verdad. No les va a gustar escuchar lo que dice la palabra del Señor. A otros no les gusta, les retiñen los oídos y no soportan escuchar la verdad. Es por eso que muchas veces tú y yo somos aborrecidos cuando predicamos la palabra. O cuando decimos la verdad, somos aborrecidos, ¿sí o no, iglesia? Somos aborrecidos, somos vituperados, somos perseguidos, somos insultados, somos abofeteados, somos hechos de todo así como Jesús porque permanecía en la verdad. Y muchos de los cristianos vamos a ser de esta forma vituperados, perseguidos, aborrecidos. ¿Quién nos va a querer? Nadie. Porque la palabra dice que para el mundo todo lo que vivimos aquí es locura, mas para nosotros no lo es. ¿No es cierto? Entonces vamos a ir más adelante. Dice que otros también van a tropezar, van a dejar de creer en Dios. Unos se van a traicionar los unos a los otros. Imagínense, otros se van a odiar entre sí. Pero también hay algo, iglesia, que dice también que habrán falsos profetas que engañarán a muchos. Y el Espíritu Santo me hacía detener mucho en esto de los falsos profetas. Yo no entendía por qué, pero a medida que fui escudriñando y pude discernir, es cierto. Hay muchos falsos profetas que se van a levantar diciendo, el Señor me ha dicho, cuando nunca les han enviado. Van a hacer milagros, como dice Mateo 7:21, ¿no ve? En mi nombre echarán fuera demonios, harán milagros, sí, pero dice que son falsos, que no son verdaderos. Iglesia, tenemos que tener mucho cuidado qué estamos escuchando y a quiénes estamos creyendo. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que van a ser muchos falsos, que van a querer hacer las cosas a su manera, diciendo el Señor me ha dicho, cuando no es cierto. Por eso es importante que tú y yo escudriñemos bien la palabra y podamos leerla para no ser engañados por nada ni por nadie. Porque la palabra de Dios lo único que habla es verdad, justicia, no habla mentira. Pero va a haber personas que supuestamente son profetas, que no lo son, que van a decir, el Señor dice que hagamos esto, el Señor dice esto, el Señor dice el otro, cuando nunca ha enviado. ¿Y cómo tú y yo lo vamos a discernir? A veces hay pastores, profetas, etcétera, que se paran y predican de esa forma. Y cuando tú y yo no escudriñamos la palabra de Dios, facilito les vamos a creer. Fácil, presa fácil. Son aquellos que no ayunan, no oran, no escudriñan la palabra y no tienen conexión con el Espíritu y no tienen al Espíritu Santo. Esos son presa fácil para el enemigo, para ser engañados con las mentiras, con las sutilezas que está levantando en este tiempo para distraernos del camino. Si tú y yo no escudriñamos la palabra de verdad y no la leemos solamente por leer, vamos a ser engañados. Nos van a engañar, nos van a mentir, se van a reír en nuestra cara, porque aparentemente esos falsos profetas dicen, el Señor me está usando. Iglesia, el domingo predicaba Dios a través de pastor, decía, ¿eres falso o eres verdadero?
Porque el hecho de que seas usado no significa que seas aprobado. Eso ténganlo muy en claro. No significa de que el Señor vas a subir al púlpito, vas a ser ujiero, pandero o etcétera. Cualquier ministerio que tú hagas, si solamente eres usado, no cuenta. A menos que tú seas aprobado delante del Señor. Y es muy diferente, es una línea bien delgadita. No nos confundamos, iglesia. No caigamos en mentiras ni en sutilezas que nos están predicando, nos están diciendo, porque la palabra de Dios nunca dice que hagamos nuestra voluntad, sino su voluntad. Jamás la palabra dice, yo nunca he escuchado que dice, ¿sabes qué, hija mía? Hoy vas a hacer tu voluntad y yo estaré contigo. ¿Alguien ha leído eso? No hay. Si la palabra de Dios dice que hagamos la voluntad de Dios, no hagamos voluntad de hombre ni mandamientos de hombre, escuchemos. Tengamos muchísimo cuidado, iglesia, porque dice la palabra de Dios que aún en la misma iglesia hay lobos vestidos de oveja, lobos rapaces que quieren destruir, que quieren dividir, que quieren deshacer la iglesia y que quieren hacer todo a su manera, pero nunca la voluntad de Dios. Y eso no está bien. Por eso es importante, iglesia, que tú y yo escudriñemos bien la palabra de Dios para no ser engañados. No caigas en la trampa del enemigo. Yo me ponía a pensar mucho, ¿por qué el Espíritu Santo me dice falsos profetas? Porque es la verdad. Es la pura verdad. En este tiempo están pasando muchas cosas. Otros están predicando muchas cosas que no están basados a la palabra de Dios. No está basada la palabra de Dios. Y saben, iglesia, lo único que nos va a llevar a la vida eterna es la palabra de Dios. Y lo único que nos va a librar de la gran tribulación es obedecer su palabra y seguir la palabra de Dios al pie de la letra como está escrito. Es de esa forma que tú y yo vamos a ser librados de la gran tribulación. Pero si no estás preparado, dice, muchos van a ser engañados. Aún los escogidos van a ser engañados. Imagínate tú siendo escogido de Dios, ser engañado y estar en la gran tribulación. Tremendo. Imagínate solamente estar en la gran tribulación, siendo escogido, siendo usado, siendo una persona ungida, pero sin el Espíritu Santo, siendo engañado porque no le has dado prioridad al Señor en buscarle día tras día. Se van a levantar, iglesia. Y cuando eso suceda, ¿qué vamos a hacer? Si tú eres engañado, ¿qué va a pasar contigo? Vas a ser parte de la gran tribulación. Vas a ser parte de un sufrimiento donde quizás puedas ser salvo de ahí. Pero es algo improbable que podamos ser salvos de la gran tribulación. Aunque la palabra dice que sí van a haber salvos, pero va a ser a un gran precio, aún mayor de lo que ahorita estamos viviendo. Ahora, más adelante dice la palabra del Señor que también va a haber gente tan mala que la mayoría dejará de amarse. Imagínense, por haberse aumentado la maldad, dice, el amor de muchos se va a enfriar. Hay muchos que solamente estamos andando en la carne y ya no hay amor, ya no está el Espíritu. Iglesia, tenemos que darnos de cuenta. Yo te pregunto en esta noche y te confronto tu espíritu. ¿Está la presencia de Dios contigo? ¿Está el Espíritu de Dios contigo? ¿Estás seguro de que está ahí? Te pregunto, iglesia, ¿estás certero de que el Espíritu Santo está contigo? Porque así como Sansón podemos andar y no darnos de cuenta que el Espíritu ya se había ido. ¿Estás seguro, iglesia? ¿Estás consciente de ello? ¿O sigues viviendo tu vida como quieres vivir? Tenemos que tener muy en cuenta esto. Va a haber gente tan mala que te va a engañar, y no solamente te va a engañar, te va a hacer daño. Y al creer, tú también te vas a hacer daño. Y vas a perder lo más preciado que te ha dado, oportunidades para cambiar. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ustedes creen que perseverar en el camino de Dios es sencillo, iglesia? No lo es. Nadie aquí se puede parar y decir, ¿saben qué, hermanos? Vivir en Cristo es feliz.
No, sí pasamos momentos gloriosos en el Señor, cosas sobrenaturales que son inexplicables, pero es inevitable que pasemos sufrimientos, que padezcamos muchas cosas en esta tierra. Cristo, para cumplir el objetivo en la cruz, tuvo que pasar ¿qué? Insultos, tuvo que ser blasfemado, abofeteado, escupido, azotado, burlado, insultado. ¿Qué nos puede esperar a nosotros siendo seguidores de Cristo? Casi lo mismo. Porque si somos seguidores de Cristo, vamos a cargar nuestra cruz, así como Cristo la cargó hasta llegar a la meta, que hoy en día está sentado a la diestra del Padre. Dice ahora, ¿qué va a suceder en la gran tribulación? Esta gran tribulación, iglesia, no es para un solo departamento o para un solo país. La gran tribulación es a nivel mundial. No hay persona, no hay niño, no hay nadie que se va a salvar de la gran tribulación a menos que participen en el rapto, a menos. Pero todos aquellos que no son parte del rapto van a quedarse aquí a nivel mundial. Todos los países, todo lugar va a ser partícipe de esta gran tribulación. De aquellos que no han perseverado, de aquellos que van a ser partícipes son los que se burlan del evangelio, son los que hablan mentiras, son de aquellos que no quieren obedecer a la palabra, aquellos que aborrecen a Dios. Ellos se van a quedar en la gran tribulación. Va a ser un tiempo de gran angustia, iglesia. Daniel capítulo 12, versículos 1, el lado B dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Tremendo, iglesia. Va a ser un tiempo de angustia. Si ahorita nos angustiamos por pequeñas cosas, imagínense en la gran tribulación. Vamos a ser angustiados, algo que nunca se ha visto jamás. Va a ser un tiempo de sufrimiento y lo describe Jeremías capítulo 30 versículos 5 al 7. Dice: porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora, dice, y mirad si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos los rostros. El versículo 7, el lado A, dice: ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Ahora yo les pregunto, iglesia, ¿los varones pueden parir? No. Imagínense el dolor tremendo, que hasta los varones van a estar como si estuvieran pariendo hijos. Imagínense. No va a haber, dice, paz. No va a haber paz. Todo va a ser sufrimiento, angustia, dolor. Ese rato vas a llorar y llorar, pero no va a haber la salvación como ahorita tienes la oportunidad de serlo. No va a haber paz. Van a gritar, van a clamar, pero no va a haber respuesta. Dice, el mundo estará bajo el dominio del anticristo. Es ahí donde el enemigo va a operar. ¿Saben a los primeritos a que va a atacar el enemigo? Es aquellos que profesaban un día ser hijos de Dios. Es aquellos que un día han recibido a Cristo y después se han apartado del camino. A esos primeritos es a quien el enemigo va a ir a atacarlos. Porque los otros, ¿qué necesidad de atacarlos tiene? Ninguno. Ya están perdidos. Ya están. Pero aquellos que un día confesaron con su boca: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, y de hoy en día han hecho lo que quieren y han vivido su vida y no han hecho la voluntad de Dios, y después han caminado sus propios caminos y se han apartado de Dios, a ellos primeros van a ser quienes van a sufrir y los van a torturar tan tremendamente hasta que quiera el enemigo que lo adoren. Tremendo. Imagínense todo lo que va a acontecer. Y esto no es broma, iglesia. Todo este tiempo el Señor nos ha ido hablando a través de las prédicas. Si usted ha escuchado muy bien cada prédica, usted sabe que esto también es parte de todo lo que el Señor ha venido diciendo hasta el día de hoy. Tremendo. Y la palabra que siempre se ha mostrado es Mateo 7, 21 al 22, 23, 24 en adelante.
No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces en aquel día dirán, pero Señor, he profetizado en tu nombre, Señor, hemos hecho un milagro, hemos sacado a los demonios. Entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no quiero que eso Dios me diga. Por eso, iglesia, les digo, aquí no dice que hagamos nuestra voluntad, jamás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El enemigo te va a venir a apapachar, te va a venir a abrazar. Qué bien que no has seguido a Cristo, qué bien, eres mi amigo, mi recuate, así te va a venir a decir. No, va a derramar toda su ira sobre aquellos que se queden en la gran tribulación. Toda su ira. Si nosotros cuando nos enojamos nomás, qué locuras no haremos. Qué locuras no haremos cuando nosotros nos enojamos y estamos airados y hacemos cosas que después nos arrepentimos. Pero el enemigo va a desatar toda su ira y no se va a arrepentir, mas se va a alegrar de vernos sufrir. Solo los que resisten y mantienen su fe, dice, en medio de la gran tribulación serán salvos. Pero esto no va a ser fácil. ¿Hay una esperanza en medio de la gran tribulación? Sí, pero no va a ser fácil. Vas a tener que vivir el dolor en carne propia, el azote, el sufrir en carne propia para que tú seas salvo, si quieres ser salvo. Y no negar a Cristo para ser salvo. Y eso está difícil. En este momento, iglesia, tenemos todo al alcance de nuestras manos. ¿Qué nos falta, iglesia? No nos falta absolutamente nada. ¿No te gusta leer la Biblia? Hay Biblia en audio, hay Biblia dramatizada, hay Biblia en todo tipo de material para que tú puedas escucharla. ¿Hay excusa para no leer o escuchar la palabra? No, no hay excusa. No puedes decir, no tengo tiempo, agarra un audio y escucha la Biblia en tus oídos. En medio del camino, no tienes tiempo para leer, pues tienes tiempo en la movilidad, escucha. ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál? Para mí ya es una excusa vaga el decir ya no tengo tiempo. Porque hay tanto material para poder escudriñar la palabra. Hay tanto material para escuchar la voz de Dios. Tanto material que nos da flojera buscar del Señor. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3-14 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes, decía Juan. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Va a haber una salvación en medio de la tribulación? Sí, pero va a ser bien difícil. Ahorita que tienes la oportunidad, tenemos la oportunidad. Busquemos ser salvos a la voluntad de Dios, no a la voluntad de hombre. Va a ser muy difícil salvarse en medio de la tribulación. Y todo lo que está aconteciendo, la palabra se cumple, iglesia. Se cumple, se está cumpliendo. A ver, ¿cuántos han sentido que la calor se ha aumentado en este tiempo? Terrible, la calor está fuerte, está insoportable. Y ni siquiera estamos a más de los 50. Apenas llegamos a los 25, 30 aquí, apenas ya estamos así. Y la palabra dice que el sol se va a aumentar. ¿Cuántas veces más? 7 veces más su calor. O sea, nos vamos a asar. Imagínense, iglesia, todo lo que está pasando. No es mentira, no es una broma, no es algo que te vengo a anunciar. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia
El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Y las iglesias somos tú y yo. Oiga lo que el Espíritu está hablando. Porque no va a haber excusa de decir, yo no sabía, nunca he escuchado, nunca me han predicado. Hoy el Señor te está diciendo, ten cuidado. Escucha lo que el Espíritu les está hablando a cada uno de ustedes, tanto pequeños, grandes, a todos, a cada uno que estamos aquí. Es bien difícil. Para ser parte del arrebatamiento, tú tienes que ser fiel, obediente, consagrado al Señor, vivir en santidad, hacer la voluntad de Dios, no hablar teorías que no están basadas en la palabra de Dios y no escuchar cosas que no provienen de la palabra de Dios para ser parte del rapto. Les pregunto, iglesia, ¿somos fieles a Dios? ¿Somos obedientes a su palabra? ¿Realmente somos obedientes a su palabra? ¿Somos verdaderos o somos falsos? Analicémonos. Yo no quiero ser parte de la gran tribulación. ¿Cuántos quieren ser parte de la gran tribulación? Digan amén. ¿Hablamos la verdad o estamos hablando mentiras? ¿Qué estamos hablando? ¿Vivimos la palabra? Somos religiosos. El religioso hace eso, ¿no? Cada domingo va, aporta su Biblia, entra, amén, gloria a Dios, sale, vuelve a su vida como quiere, como anda, no tiene temor de Dios. El religioso solo escucha y no hace. Pero el verdadero cristiano escucha y actúa bajo la palabra que ha escuchado. La palabra de Dios, no la de hombre. Por eso dice en el libro de Ezequiel al principio que hemos leído, la salvación es personal. Papás no van a salvar a sus hijos, mamás no van a salvar a sus hijos, hijos no van a salvar a sus padres, tíos no van a salvar a sus sobrinos, hermanos no van a salvar a sus propios hermanos ni a sus papás. Nadie va a salvar a nadie. La salvación es personal. Por eso decía la palabra en el libro de Ezequiel. Solo, vamos a volverlo a leer y dice, 14:14 dice, ¿no? Si estuviese en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia, dice, librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Solo ellos. Y más adelante dice que ni a sus hijos ni a nadie van a poder salvar. Solo los que son justos van a ser salvos, los que andan en la verdad y no en la mentira. Y para terminar vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 22 versículos 11. Dice la palabra del Señor: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, dice, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros, dice, estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, dice, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él la plaga que está escrita en este libro. Y si alguno quitare la palabra del libro que está en la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esto no es broma. El Señor dice: vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sus obras. Pero el que ama la mentira y hace la mentira, el que aborrece la palabra, el que hace su propia vida y aborrece a Dios, serán echados fuera al lago de fuego, porque nunca han creído en la verdad que es el Evangelio y en Cristo Jesús. Si tú crees en Dios, si realmente crees en Jesús, iglesia, vive la palabra, atesórala. No va a haber más Biblia en un tiempo. No creas las fábulas de los hombres, no les creas. Un día Dios me dijo a mí: Noriega, se van a acercar a ti, Noriega. ¿Sabes qué? Te van a hablar bonito, te van a querer persuadir, pero ¿sabes, Noriega? No le creas. Porque lo que hay en su corazón son 7 abominaciones. ¿Cómo lo sé? Porque busco la comunión del Padre para escuchar su voz. Hace un tiempo atrás el Espíritu Santo me hacía desarrollar el don de discernimiento y empezaba a oler y sentía cómo es el pecado. Es tremendo, es putrefacto. Y recientemente me pasó lo mismo. Volví a percibir en el Espíritu. Ustedes no lo van a oler, pero yo sí. Yo sí. Porque el que tiene el Espíritu Santo le va a revelar todo lo que está aconteciendo espiritualmente. No se ve con los ojos, no se oye con oído natural, no se ve con la mirada natural, no se percibe con lo natural. Las cosas naturales se perciben en el Espíritu. Por eso dice que hay un espíritu de revelación. De un tiempo más adelante me di de cuenta quién era esa persona de quien me decía que hay 7 abominaciones en su corazón, que hasta el día de hoy solo puedo entregarle a Dios, porque yo no puedo hacer nada, solo Él puede hacerlo. ¿Y saben qué, iglesia? Dios tiene misericordia de nosotros. Y les voy a confesar por qué. No es mentira que el Espíritu Santo me muestra y me revela. Recientemente me mostró en un sueño aquí en la congregación. Y esto es para que ustedes tengan alerta. He visto harta ropa sucia y en el Espíritu percibí el olor. ¿Saben qué es ese olor? Olor de pecado, de mentira, de rebeldía, de idolatría, de religiosidad. Es ese olor putrefacto que se huele. No les voy a decir los nombres, porque eso a mí no me compete. Le compete al Espíritu Santo revelarte cómo está tu vida y cómo estás delante del Señor. ¿Usted cree que la intercesión es un juego? No. Por eso les animamos a que vengan a la intercesión, para que ustedes reciban la revelación del Espíritu Santo. No es juego. Por eso les animamos, vengan al ayuno, para que mengue su carne y se avive el Espíritu Santo en sus vidas. Por eso les decimos, vayan a las casas de oraciones, para que reciban palabra de Dios y no estén hambrientos, sedientos cada día, sino que tengan una porción para ser alimentados. Por eso se les dice, vengan a la congregación, congréguense. No dejen de congregarse como algunos lo hacen por costumbre. Yo no diría por costumbre, yo diría mala costumbre los que no se congregan fielmente en el Señor. El Espíritu no juega. Y no juegues con el Espíritu Santo. No juegues con el Espíritu Santo. No te atrevas a jugar con su presencia, ni te atrevas a jugar con el Espíritu Santo de Dios, porque el que se hace la burla del Espíritu Santo no tiene perdón. Aunque rasgues las tierras, no va a haber perdón el que blasfema al Espíritu Santo.
Por eso, iglesia, ten mucho cuidado. Lo que hoy el Señor te habla, no está jugando y está hablando en serio. No es broma. ¿Quieres ser parte de la gran tribulación? Adelante, dice la palabra. ¿Eres injusto? Sé injusto todavía. ¿Eres inmundo? Seguí siendo inmundo todavía. Pero los que quieren hacer justicia, practiquen más la justicia y siempre defiendan la verdad. Siempre. La gloria sea para el Señor. Así que, amada iglesia, no salgas de este lugar como siempre salimos. Sal con la conciencia de decir realmente cómo estás.